de mi reciente libro sobre la robótica y cómo nos ahorrar empleos, pero entiendo que hoy en día en Argentina puede tener otra acepción, ¿no? otra interpretación. Le hago una pregunta. Usted no vive en Argentina, pero vive viendo a la Argentina. ¿Cómo se ve desde afuera nuestro país en este momento? Bueno, si lees mi nota en Miami Herald, reproducida también en La Nación de hoy, no es ningún secreto para nadie que se ve desastrosamente mal, como cada tantos años. Como escribí en mi artículo en La Nación de hoy, Argentina tiene un problema estructural que pasan los gobiernos y pareciera que no se puede resolver. Y ese problema estructural, heredado principalmente de los gobiernos kirchneristas, es un gasto público totalmente insostenible. Y doy esta cita en el artículo de hoy. Argentina tiene un sector privado con apenas 9 millones de trabajadores que mantienen, por así decirlo, a 15.3 millones de trabajadores públicos y subsidiados a cargo del Estado. Eso es totalmente insostenible. O sea, hay muchísimo menos gente en el sector privado que gente pagada por el gobierno. Chile, comparativamente, tiene una proporción de 1 a 1. Tiene 9 millones de trabajadores en el sector privado y 9 millones pagados por el gobierno, sea pensionados o empleados públicos. Sería una buena proporción. Tiene más de 2 trabajadores en el sector privado por cada uno en el sector público. Entonces, no hay que buscarle muchas vueltas. El problema de Argentina es estructural, es sencillo. Mientras no tengan suficiente gente para pagar los subsidios y los empleos públicos que pagan hoy, el país va a seguir siendo insostenible. Acá decimos que siempre tropezamos con la misma piedra. La pregunta es ¿por qué? Porque que tropezamos seguro. Usted está de alguna manera contestando porque tenemos problemas estructurales. Ahora, ¿no hay nadie que se dé cuenta de estos problemas estructurales y que los intente resolver de una manera más lógica? Porque yo creo que todos se dan cuenta del problema. Escribí un libro en el 2005 llamado Cuentos Chinos. Y tengo un capítulo sobre Argentina que se llama El país de los grandes bandazos. Y ahí, dicho sea de paso, tuiteé la página esa donde empieza el capítulo de Argentina. Y hablo exactamente lo mismo que está pasando hoy en Argentina. Argentina es un país con un problema estructural y cree en cuentos chinos, cree en cuentos de hadas, cree que puede vivir más allá de sus posibilidades, más allá de sus ingresos, inventando todo tipo de fórmulas que cada tanto dicen que inventan la fórmula mágica, cuando no hay ningún país en el mundo, ni uno, que haya crecido y reducido la pobreza aislándose del mundo. No hay ni uno. Todos los países que han crecido y reducido la pobreza, absolutamente todos, ya sean comunistas como China, socialistas como India, derechistas como Singapur, democracias como Chile o como Perú, todos los que han crecido y reducido la pobreza muchísimo más que Argentina, lo han hecho insertándose en el mundo, abriéndose sus economías, creando un clima de inversión, porque entienden esos países que sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Acá Pablo Fernández... Todo lo que están escuchando en Argentina, todo lo demás, todo lo que no sea eso, son cuentos chinos. Perfecto. Acá Pablo Fernández Blanco le quiere hacer una pregunta, Andrés. Andrés, de todas maneras, el resultado electoral del domingo fue realmente apabullante para el gobierno de Macri, que supuestamente venía agitando otra bandera. ¿El votante argentino vota mal? Porque la sorpresa no fue tanto que Alberto Fernández sacara más votos que Mauricio Macri, sino la amplia ventaja que sacó por encima del presidente. Bueno, yo entiendo, los votantes nunca tienen la culpa, o sea, los votantes votan por algún motivo, por alguna justificación. Yo creo que la justificación, o sea, el motivo por el que los votantes votaron así, fue que obviamente no les da para llegar a fin de mes. Ahora, ¿quién tiene la culpa de eso? Yo creo que la culpa de eso la tiene una pesada herencia de gastar más de lo que entra en el país, ese problema estructural, que si no lo resuelven van a seguir yendo de crisis en crisis, pero por los años, por los siglos de los siglos. Hasta que la gente no entienda una cosa muy sencilla, que ha sacado de la pobreza a todos los países del mundo, y repito, porque la gente pareciera que mucha gente no lo entiende,
que es que si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay reducción de la pobreza. Hasta que la gente no entienda eso y que lo otro son soluciones temporales, pan para hoy, hambre para mañana, Argentina va a seguir yendo de crisis en crisis. Andrés, tenemos dirigentes malos, dirigentes políticos malos en general, porque al kirchnerismo lo criticaban por algunas cuestiones, pero al macrismo, que viene con un signo político e ideológico distinto, también se lo está criticando. Yo creo que hay no, yo creo que los dirigentes de este gobierno son muchísimo más honestos. Por lo menos yo no he visto gente tirando maletines llenos de dólares por encima de muros de conventos. Ni he visto hijos de presidentes con cuentas con billetes de dólares, millones de dólares en su casa, en cajas fuertes. Yo creo que son más honestos y que son mucho más preparados. El problema es que Argentina tiene este problema estructural del que hablaba, y cuando suben las materias primas, Argentina es un país muy dependiente de las materias primas, cuando suben las materias primas, suben los gobiernos populistas, regalan, como hicieron los gobiernos kirchneristas, y la gente mejora su nivel de vida, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? Eso dura muy poco, porque cuando los ingresos no cubren los egresos, los inversionistas salen despavoridos y la economía se derrumba, como efectivamente pasó en los últimos años de Cristina Kirchner. Entonces suben los gobiernos responsables y los kirchneristas dicen, con nosotros estaban mejor. Por supuesto que estaban mejor. Estaban mejor porque regalaron todo, dilapidaron todo, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, es un problema difícil y yo entiendo a los votantes que no llegan a fin de mes y se enojan con un presidente que probablemente cometió muchos errores. Pero lo otro es cavarse, que es el título de mi columna, es cavarse su propia fosa, porque lo que va a pasar si gana el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque seamos sinceros, o sea, yo no estoy convencido, y mucha gente no está convencido que Alberto Fernández va a ser el verdadero comandante de la fórmula kirchnerista. Lo que es probable que pase es que haya de nuevo, o sea, efectivamente cumplan su promesa, pongan más dinero en el bolsillo de la gente, dejen de hacer obra pública, dejen de invertir en calidad educativa, dejen de invertir en hospitales, en otras cosas, y durante un año o 2 años la gente va a tener más dinero en el bolsillo. Eso puede ser, puede que ocurra. Pero ¿qué pasa? A la larga se cae la infraestructura del país, cae la educación, cae la ciencia, cae la tecnología, cae todo, y el país llega a no poder pagar sus cuentas, y de nuevo viene otra crisis, huyen los capitales, etcétera, 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 y sigue la crisis argentina. Mira, no es casualidad, buenas tardes. ¿Qué tal, Luciano? Perdón. Sí. No es casualidad que, como digo en mi artículo de hoy, publicado en La Nación, que según el Banco Mundial, Argentina es el país del mundo, después de la República Democrática del Congo en África, que más recesiones ha tenido desde el año 1950. Ese es un dato concreto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. ¿Cómo le va? Hola. Pensando en este diagnóstico inicial que usted hacía de la falla estructural que tiene que ver con la cantidad de gente empleada en el Estado, ¿cree que entonces Macri, por más de ser de otro signo político, como decía Pablo, con otra ideología, cuando asumió el gobierno hizo un diagnóstico equivocado? Porque lo primero que hizo fue crear ministerios y contratar más empleados públicos. Bueno, seamos precisos. La cifra que di es de 9 millones de trabajadores en el sector privado, comparado con 15.3 millones de empleados públicos más jubilados, más subsidiados. O sea, es el total de personas a cargo del Estado, no es solo empleados públicos. Ahora, es la gran pregunta que todos nos hacemos hoy, y es muy fácil hacerla, es si Macri no tendría que haber cortado por lo sano al principio de su mandato y haber dicho, heredé un país catastrófico, desastroso, me dejaron un país quebrado, cosa que fue cierto, que en una entrevista yo le pregunté por qué no lo hizo, y él me dijo que si hubiera dado el primer día los datos que recibió, se le hubieran ido los inversionistas, y no hubieran venido nuevos inversionistas, hubiera creado un clima de desazón, y eso hubiera sido peor. Eso fue lo que me dijo
ya siendo presidente, en una entrevista, que por cierto pasamos en CNN. Entonces, es fácil ahora empezar a pensar qué tendría que haber hecho, pero lo cierto es que lo que quería hacer era lo correcto. Quería enderezar las cuentas a futuro para que el país empiece a crecer sostenidamente y reducir la pobreza. Después, ¿qué pasó? Yo creo que hicieron las cuentas mal. Hicieron las cuentas, o por ahí no las hicieron mal, por ahí las hicieron en un escenario realista, pero que les salió mal por mala suerte o por lo que sea. Porque después vino la crisis en Brasil, el principal mercado de exportaciones de Argentina, después vino una sequía, después vino la crisis de Turquía, que arrastró todos los mercados emergentes. O sea, convengamos también que hubo una dosis de mala suerte que tuvo este gobierno por factores externos, de la misma manera en que el gobierno de Cristina Kirchner tuvo una suerte impresionante con la mayor bonanza de las materias primas de la Argentina y no dejó nada. Regaló, pero no dejó nada. Al contrario, dejó deuda. Andrés, soy Alejandro Casar, buenas tardes. Sí. Le pregunto lo siguiente, ¿hay algún caso de éxito de algún país con una crisis estructural parecida a la de Argentina que haya salido adelante? Muchísimos. Singapur era un desastre. Singapur era tan corrupto, tan desastroso, tan desordenado, tan caótico, o más que Argentina. Hoy día es uno de los países más con un ingreso per cápita más grande del mundo. Chile, una dictadura como la dictadura argentina, desastrosa. Los gobiernos, por cierto, de centro-izquierda que vinieron después, enderezaron el país y en base a atraer inversiones, redujeron la pobreza más que ningún otro país de la zona. Mientras tanto, como te decía antes, yo te puedo citar una docena de países de todos los colores políticos, desde la China comunista hasta la Singapur de derecha, hasta la India socialista, hasta la Chile a veces de derecha, a veces de izquierda. Te puedo nombrar una docena de países que crecieron y redujeron la pobreza en base a atraer capitales y a insertarse en el mundo. Y no te puedo citar uno solo, y que si conoces uno, decímelo, porque yo me paso recorriendo el mundo y escribiendo libros sobre todo este tema. No conozco un solo país que haya crecido y reducido la pobreza sostenidamente, y la palabra clave es sostenidamente, porque la podés hacer por un año regalando, pero después destruís las cuentas y pasa lo que hablamos recién. No conozco un solo país que haya logrado crecer y reducir la pobreza sostenidamente en base a cerrarse al mundo con teorías fantasiosas que todavía están repitiendo y que, por cierto, yo escribo y viajo constantemente por toda América Latina y por todo el mundo. Son frases que no se escuchan hace 40 años. O sea, la China comunista, nominalmente comunista, está invitando inversionistas de todo el mundo. O sea, poniendo la alfombra roja a los inversionistas de Estados Unidos, de Europa. Y hay gente en Argentina que creen que van a crecer y van a reducir la pobreza cerrándose al mundo. O sea, me duele porque es mi país, me duele, o sea, si no sería tan doloroso, sería hasta cómico. Andrés, en base a todo esto que usted acaba de señalar, hoy nos sorprendió a todos los argentinos el presidente Mauricio Macri aplicando un plan que bien se le podría, aplicando un paquete de medidas económicas en realidad, que bien se le podrían adjudicar a su contrincante político Alberto Fernández. Da la casualidad también que incluso mencionó la misma frase de campaña que utilizó Alberto Fernández. Hoy Macri dijo, vamos a tomar una serie de medidas para ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Esto es prácticamente la definición de populismo que hacía Mauricio Macri hasta el día anterior a las elecciones. Y es también la misma frase de campaña que utilizó en más de una ocasión Alberto Fernández. ¿Qué ocurre? Macri habrá notado que tiene que dar una especie de giro populista, entre comillas, efímero, para tener una mejor posición en las elecciones. Considera que esto es el camino obligado para llegar, para terminar el mandato el 10 de diciembre. ¿Qué piensa con respecto a esto? Bueno, te contesto rápido porque tengo que salir. Pero, o sea, yo no me voy a meter a analizar la coyuntura diaria porque no escuché lo que dijo, no sé si las medidas son tal como las describís. Pero yo supongo que no le queda otra. O sea,
la paliza que recibió en las elecciones es tal que si quiere recuperar el proyecto de un país insertado en el mundo que cree que reduzca la pobreza, tiene que ser reelecto. Si no es reelecto, o sea, Argentina va a tener, ya acaban de tener un ejemplo de lo que ocurre. O sea, obviamente, si un gobierno, si un político no da confianza a los mercados, los inversionistas huyen, se hunde la economía y crece la pobreza. Eso te puede parecer justo o injusto o malvado o no, pero no importa, porque es así. O sea, a muchos nos gustaría que fuera diferente, pero así funciona el mundo. Entonces, ir contra eso es, repito, algo que no hace ningún país del mundo que haya crecido y reducido la pobreza sostenidamente. Señor Andrés Oppenheimer, muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedamos con su libro Sálvese quien pueda y lo vamos a tener que usar y leer, me parece. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y muchas gracias por su tiempo. Gracias, hasta siempre. Hasta luego. Bueno, la verdad que escuchar a una persona que tiene o que dice tan claro como ve el país, si bien está afuera, pero está como si fuera acá, uno dice que es verdad, claro, obvio.